Decido ver milagros sobrenaturales y atraer lo bueno y lo perfecto del cielo a la tierra. Gran estreno, 15 de abril. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. Nativa nos conecta. Nativa nos conecta. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Webinar del Futuro, con temas sumamente importantes. Hablamos de temas que interesan en varios aspectos, educación, salud, pero hoy día tenemos un tema actual, un tema del futuro, que es el futuro de la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? La tecnología, el avance de las comunicaciones y otros temas nos invitan a manejar estos temas. Y como todos los viernes, tenemos que agradecer, por supuesto, a Nativa TV, que es la casa que nos acoge. Y nuevamente me presento, soy Guido Sánchez Llaver, voy a estar a cargo de la conducción de este programa. Tenemos unos invitados, como siempre, tenemos 3 invitados. Voy a empezar mencionándolos exactamente como han sido publicados en nuestra publicidad, en nuestros banners publicitarios. Voy a presentar primero a Herbert Calderón. Herbert Calderón es director de seguridad patrimonial de la línea 2 de Metro de Lima. Está también Guillermo Cortijo, oficial de seguridad, información y ciberseguridad de CELEPSA. Y Maurice Víctor Francinet, responsable del Centro Nacional de Seguridad Digital del Perú. Maurice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Prefieres que te diga Maurice o Víctor? No, Maurice está bien. Maurice. Muchas gracias. No, encantado. Empezamos contigo, ¿te parece, Maurice? Perfecto. ¿Nos puedes, a modo de introducción a este tema seguramente fascinante, la ciberseguridad? Cuando nos referimos a la ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando, Maurice? Bueno, cuando nos referimos a la ciberseguridad, nos referimos a la protección del ciberespacio, que es ese ambiente en donde interactúan una serie de servidores, computadores, y no necesariamente el Internet, ¿no? A veces pensamos que solamente es el Internet. Cualquier red informática, cualquier red cableada
estamos hablando de un ciberespacio. Y la ciberseguridad tiene que ver con esa protección de esos activos de información. Pero asimismo, a diferencia de la seguridad informática, que digamos hace lo mismo, la ciberseguridad tiene un elemento importante y es la capacidad para gestionar los incidentes que se pueden producir desde un inicio hasta el fin de ellos. Ah, qué interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ciberseguridad, ¿de qué tipo de peligros nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son los más usuales? ¿Cuáles son los más importantes? Esta hiperconectividad, ahora prácticamente estamos conectados y todavía viene el Internet de las cosas y vienen muchas más novedades. Cuando hablamos de qué debemos cuidarnos en términos prácticos. Bueno, es interesante tu pregunta porque hay dos aspectos para responderla. En realidad depende si estamos hablando de una organización o si estamos hablando de una persona. Empezaremos por la organización. Las organizaciones están expuestas a ataques que tienen que ver generalmente, por ejemplo, con denegarte un servicio, hacer que tu servicio se degrade, vaya más lento, hasta ataques que pueden comprometer, extraer información de sus bases de datos, ¿no es cierto? Y comprometer, por ejemplo, información de tarjetas de crédito o información confidencial de tus clientes. Muchas de estas afectaciones también van a lo que conocemos como ransomware, que es entro a tu red, cifro toda tu información, es decir, secuestro tu información y te pido un rescate a cambio que si no me lo pagas, nunca más recuperas tu información porque solamente el elemento que ha hecho este ataque, el ciberdelincuente, tiene esa contraseña. Pero si nos vamos al aspecto de las personas, fíjate que hay algo muy interesante que tiene que ver con nuestra privacidad. Y aunque te parezca mentira, el primer problema a veces somos nosotros mismos, porque publicamos demasiada información en redes sociales y eso hace que seamos un blanco fácil. Publicamos información sobre nuestras conductas, nuestros gustos, colores, incluso muchas veces fotografías familiares que incluyen a nuestros hijos. Un aspecto muy importante será entender que el teléfono es una computadora, tal cual, hacemos todo lo mismo que una computadora, pero no tienes ni un firewall de seguridad ni un antivirus. Y yo no creo que tú estarías en una computadora sin antivirus, ¿verdad? Entonces, para que nos demos cuenta los peligros que tiene un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Perfecto, gracias, Maurice. Qué buena introducción, muy claro, muy didáctico. Ya entonces los amigos que nos están acompañando ya más o menos entendemos de qué se trata la ciberseguridad. Es muy amplio, como hemos visto, y que incluye a las organizaciones, a las personas, que es manejo de información, básicamente con el manejo de la información. Y Maurice ya nos ha alcanzado algunas pautas. Cuidado con estar alcanzando información que puede ser muy peligrosa. Guillermo Cortijo es oficial de Seguridad e Información y Ciberseguridad CELEPSA. Cuando nosotros hablamos de... ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. No, encantado a ti por acompañarnos y poder hablar. Cuando hablamos de información, la privacidad de datos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuidado, tanto las organizaciones como las personas? Empieza por donde gustes, ya sea por las organizaciones o las personas, Guillermo. Pero cuando hablamos de privacidad de datos, estamos hablando de la protección de nuestra integridad, pero en el ciberespacio, como bien lo comentaba hace un momento Maurice, nuestra integridad en el espacio digital. Entonces, allí tenemos dos mundos, ¿no? El de las organizaciones y el de las personas. Vamos a decir la protección corporativa y la protección personal. Yo voy a empezar por la protección personal, por así decirlo. Todos somos hoy en día ciudadanos digitales, porque de alguna manera desarrollamos nuestras actividades del día a día en el ciberespacio. Cuando compramos la entrada para el cine en una página web, por ejemplo. Cuando solicitamos un servicio del Estado por un canal digital. Porque hoy en día el Estado peruano tiene muchísimos servicios digitales, ¿no? Cuando hacemos una transacción bancaria, por ejemplo, cuando accedemos a consultar nuestro estado de cuenta del banco en la aplicación móvil. Entonces, en ese momento nosotros estamos haciendo uso de nuestra ciudadanía digital. Estamos accediendo a servicios públicos, servicios privados en el ciberespacio. Y es allí cuando tenemos que empezar a tener algunas medidas para no exponer en demasía o no poner en peligro, más allá de lo necesario, nuestra información personal. Cuando utilizamos una red social, por ejemplo, hay gente que tiene la costumbre de exponer mucha información privada en sus redes sociales, fotografías, datos
de la dirección donde vive, inclusive qué es lo que está haciendo, fotos de sus hijos. Eso es una conducta que tiene ya hasta una nomenclatura técnica porque se considera una actividad de cierto riesgo potencial. Entonces, hay un componente muy fuerte de cultura y educación en temas de ciberseguridad. Y cada vez va a ser más común que el ciudadano de a pie tenga que empezar a familiarizarse con términos relacionados a la protección de su identidad digital. Las personas ya sabemos protegernos en el mundo físico, porque el mundo físico ha sido habitado por el ser humano por cientos de miles de años. Ahora tenemos que empezar a aprender a protegernos en el mundo digital, porque el Internet no tiene más de 60 años de antigüedad probablemente, es un mundo nuevo y es un mundo que evoluciona muy rápido. Entonces, con cada adelanto tecnológico, con cada salto tecnológico que da las industrias y los negocios hoy en día, también se van a introducir nuevos riesgos en el Internet, por ejemplo. Entonces, hay un componente muy fuerte, como digo, de educación y de cultura. Ahí es importante la participación de los gobiernos, porque parte de cerrar la brecha digital no es solamente dar más conectividad, sino también es educar y concientizar a la población para que aprendan cómo protegerse a sí mismos en este nuevo mundo al que se están conectando. Entonces, ese es el componente de la protección personal, digamos. El otro componente es la protección corporativa, y es allí donde las organizaciones invertimos muchísimos recursos, tiempo, esfuerzo y dinero en mecanismos, controles tecnológicos que protejan nuestros datos, pero que protejan de manera tangencial también a nuestros propios colaboradores. Cada vez es más común que las organizaciones estemos desarrollando programas internos de capacitación y generación de cultura digital, porque cuando una persona aprende sobre ciberseguridad, no solamente aprende a proteger los activos de la organización, sino que también puede protegerse a sí misma. Entonces, creo que las empresas ahí estamos haciendo un trabajo importante y que tiene no muchos años de trabajo sostenido, y eso es algo importante, pero es necesario que también sea un trabajo conjunto, ¿no? El fomentar cultura de ciberseguridad debe ser una actividad en la que el sector privado y los gobiernos trabajemos de la mano. Gracias, Guillermo, aprecio mucho tus comentarios, excelente. Ahora pasamos para Herbert Calderón. Herbert es director de seguridad patrimonial de la línea 2 Metro de Lima. Lo primero que quisiera preguntar de Herbert, muy buenas tardes, la pregunta sería, ¿por qué una empresa como línea 2 Metro de Lima debe tener una oficina de ciberseguridad, especialistas en ciberseguridad? Herbert, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de saludarlos y poder darles algunas ideas. Lo que pasa es de que el tema de ciberseguridad y el tema de ciberataque es un tema que está inmerso en toda la operación. Nosotros en el área de seguridad patrimonial, nuestros equipos prácticamente dependen de la transmisión de datos y de la correcta operación de nuestros drones, de nuestra inteligencia artificial, de nuestros sensores, etc. Entonces, tendemos a apoyarnos mucho en el tema de transmisión de datos y estabilidad del tema informático. Sin embargo, una falla o un ciberataque nos anularía el sistema. Entonces estaríamos complicados. Y pensamos erróneamente que el tema ciber o el tema tecnología de la información lo deben ver los informáticos. Ese es un error completamente garrafal, porque el tema ciber está inmerso en todos nosotros. Acuérdense que el 70% de los incidentes de pérdida en la empresa son ocasionados por los empleados y recurriendo a temas de ciber. Entonces yo puedo tener un excelente sistema de seguridad física, de control de accesos, todo, pero sin embargo los empleados, como bien comentó mi amigo Maurice, con su celular ya te están robando información. Ni siquiera necesitan conectarse a la red. Traen de sus celulares, se conectan, roban información o traen estos módem portátiles y no necesitan conectarse a la red para robar. ¿Y quién controla eso? Nadie. Entonces nosotros nos preocupamos erróneamente, primero, que es un problema de informática. Segundo, que solamente los robos son de activos físicos. Tercero, es de que es un problema que no nos compete. Estamos equivocados totalmente. Todos estamos inmersos, como bien dijo Guillermo, toda la organización está inmersa, desde tu casa.
porque en tu casa estás trabajando, haciendo trabajo remoto ahora, y estás transmitiendo datos en una red Wi-Fi que es muy fácil robar el password del vecino. Eso lo hace muy fácilmente, no necesitas tener mucha tecnología. Entonces, desde ahí, y esta pandemia nos ha traído ese vacío, esa vulnerabilidad. Entonces, desde la casa tenemos que protegernos y cuidar, porque finalmente son los datos de nuestras familias, como comentó Guillermo, de nuestro entorno familiar, nuestras cuentas de ahorro, nuestras tarjetas, la seguridad de nuestra familia. Segundo, la seguridad de la información de nuestra empresa, que la estamos llevando a casa ahora. Y tercero, en el ambiente del patrimonio, en la oficina, donde pretendemos hacer reinados ahí. No, lo de seguridad industrial por allá, lo de ciber por allá, lo de seguridad patrimonial por allá, industrial por allá, mantenimiento por allá. No, todos somos un equipo. Nos enlaza la ciber amenazas, nos enlaza la operación del negocio, nos enlaza hasta nuestra familia, porque nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces los empleados son nuestra familia y nuestros hijos también están metidos en ese mundo. Entonces es un tema global, general, integral. Qué interesante, Herbert. Miren, este programa promete, señores, promete. Y ahora pasamos a Maurice nuevamente. Maurice, tú ya mencionaste el tema de los antivirus. Por ejemplo, me decías, Guido, tú no puedes tener una computadora que no tenga un antivirus. Y efectivamente, nuestros equipos móviles, los teléfonos celulares, los teléfonos móviles no tienen un antivirus, ¿no? Pero además, antes pensábamos en la seguridad, pues sí, efectivamente, como dice Herbert, en la seguridad física, pues entonces instalábamos alarmas, ¿no?, en nuestras casas, o nos recomendaban no llevar dinero, portar dinero, mejor un cheque o hacer una transacción, en fin. Entonces esas eran las más comunes medidas de seguridad. ¿Cuáles son los equivalentes ahora, Maurice, de estas medidas básicas que debemos tomar? Empecemos nuevamente por las personas y luego pensemos en las empresas y sobre todo en las pequeñas empresas que necesitamos tanto este tipo de información. Guido, has tocado un tema muy importante, que es parte de las labores que yo desarrollo en el Centro Nacional de Seguridad Digital, que está dentro de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y efectivamente hay acciones tanto para las personas, los ciudadanos, como para las organizaciones. En el caso de las personas, lo más importante es que puedan entender cuál es la relación que yo debería tener con mi celular. Dispositivo que de pronto es muy fácil que lo pueda perder o que me lo puedan robar. Y entonces eso significa que debería yo entender que si tengo estos riesgos, no debería tener demasiada información confidencial en el dispositivo. Otro tema importante es el tema, por ejemplo, de los tokens digitales. Tú puedes tener una interacción con un banco y el token digital, que es ese numerito que te sale, que cambia cada 30 segundos, puede estar de pronto en tu teléfono. Pero es mejor de repente que tengas un token físico separado del teléfono, ¿de acuerdo? Porque si te roban el teléfono, al tener tú el token separado, estás bajando enormemente el riesgo de que puedan usar de repente el celular, si es que conocen la clave o de alguna manera la pueden sacar. Entonces, son comportamientos que de repente, cuando los empezamos a analizar, nos damos cuenta de la importancia de que las personas puedan decir, voy a cambiar mi actitud y ahora en vez de tener un token que va en el mismo celular, yo de pronto puedo tener ahora un token físico, separado del celular. En cuanto a las organizaciones, hay algo que se llaman los equipos de respuestas ante incidentes de seguridad digital, algunos le llaman equipos de respuestas ante incidentes de seguridad informática, pero el nombre va por ahí. Y son estos equipos especializados que trabajan de manera coordinada en una organización para resolver justamente un incidente de seguridad. ¿Qué diferencia hay con un equipo de respuestas frente al personal normal que tenemos de TI? Como lo decía Herbert, no todo recae en TI. Y muchas veces, cuando hay un incidente, tenemos que analizar cómo llegó ese incidente a materializarse en mi organización. El equipo de respuestas se encarga de recibir el incidente. Fíjate, es como un hospital. Le hace un triaje al incidente y de acuerdo al triaje determina la gravedad del incidente. Y según esa gravedad del incidente vienen una serie de mecanismos o pasos que se van a dar para la resolución del mismo. Como comprenderás,
habrán incidentes que se tendrán que resolver en el mismo instante que se producen y otros incidentes que los podemos resolver quizás en 2 días, en 1 día, por el nivel de severidad. Así que de la mano de los incidentes va este famoso equipo de respuestas que tiene un tema muy importante. Y permíteme finalizar con algo que llamamos SOC. ¿Y qué es el SOC? El SOC ya es la vigilancia, es decir, yo ya no me conformo con esperar que el incidente llegue, sino estoy mirando constantemente qué cosa pasa en mi red, analizando el tráfico y las interacciones que hay, y yo puedo detectar el incidente en el momento que se está produciendo. Un tema también muy interesante que muchas organizaciones deberían instalar. Excelente, muy buena comparación, Maurice, te agradezco porque además es muy didáctico. Has tocado un tema que me parece fundamental, que es, por ejemplo, no tener en el equipo celular información delicada, que no deberíamos compartirla, que porque si se pierde el equipo, bueno, vamos a perder también esta información y va a caer a las manos esperamos, no sabe quién, puede ser que alguien que conozca de cómo activar estas claves. Y por otro lado, has hablado del token tanto digital como el token físico, que son medidas de seguridad para las transacciones bancarias. Eso es una buena recomendación, buenísima recomendación, así que hay que estar atentos a esto. Pero, Maurice, aprovecho que has tocado este tema para que puedas repetir cuál es esa información importante que no deberíamos tener guardada, almacenada en un equipo móvil. Bueno, en principio, toda relación de tu familia, ¿no? Lo decía Guillermo, ¿no? También, ¿no? Guillermo decía, no debes publicar pues información en redes sociales, pues tampoco en el celular, porque si tienes una facilidad de que lo puedas perder. Fíjate que en los delitos que nosotros hemos estado viendo a lo largo de todo el año pasado, por ejemplo, veíamos delitos en los cuales los delincuentes buscaban el perfil de una persona en LinkedIn que les interesaba en especial, y una vez que ubicaban a la persona objetivo, iban y le robaban el celular, porque alguna información querían obtener. Y muchas veces en nuestro correo electrónico tenemos no solamente nuestro correo personal, sino también el correo corporativo. Y por ahí también pueden salir mucha información corporativa. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, nuevamente, resaltando que el celular se puede perder o fácilmente lo pueden robar. Entonces, no debo sobreexponer la cantidad de información o la confianza que le doy al celular. Sin embargo, déjame decirte, Guido, que la estadística me dice todo lo contrario. Si tú ves ahora, yo no creo que tú llegues a tu casa y prendas tu computadora para hacer una reserva en un restaurante, la haces, te aseguro, con tu celular. Nos hemos acostumbrado tanto al celular que es prácticamente nuestra arma. Y cuando tenemos también, por ejemplo, viajes de taxi, pues quedan, ¿no? Obviamente quedan ahí todas las rutas que hemos ido, las idas y venidas que hemos hecho. Entonces, hay muchísima información que de pronto se puede tener a la mano cuando se roba un celular o se obtiene un celular, ¿no? Sí, maravilloso. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo con el equipo, que se pierda, que ya es bastante, pero además tener mucho cuidado con la información que se pueda publicar, como decía Guillermo. Y hablando de Guillermo, vamos a preguntarle a Guillermo ahora. Guillermo, por favor, en el caso de las empresas, de los empresarios, quienes conducimos una empresa, sobre todo una pequeña empresa, ¿qué medidas de seguridad debemos adoptar? ¿Qué nos recomendaríamos? Porque esta información no la manejamos, me incluyo, soy propietario de una empresa y es uno de los temas que creo que estamos necesitando conocer. ¿Podría darnos algunas pautas, estimado Guillermo? Claro que sí. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, es cierto que existe mucha brecha de trabajo en cuanto a temas relacionados a ciberseguridad. Me refiero a trabajo en cuanto a esfuerzos sostenidos, digamos, por elevar el nivel de seguridad en esta pequeña, mediana empresa. Pero recordemos que en el Perú, como en muchos países de la región, las pequeñas y medianas empresas son el gran grueso del motor económico del país. Entonces, digamos, deberíamos pensar en ese entorno del mercado como de mucha importancia. Entonces, recomendaciones muy puntuales, digamos, para hacer eso de la forma más pragmática posible. En algún momento lo comentó Mauricio al inicio de la conversación, un buen antivirus, ¿no? Básico, control básico, una tecnología antivirus. Toda empresa mediana pequeña debería tener cuando menos todos sus ordenadores de cómputo, laptops, workstations, lo que utilicen como equipo individual de computación,
con un sistema antivirus instalado, que se renueve cada año, que se le dé mantenimiento, debe haber un personal, el personal encargado del soporte de tecnología e información de la empresa. Este personal debe estar empoderado para que pueda tener presupuesto dedicado a la seguridad, como seguramente que se le asigna un presupuesto para el mantenimiento de los equipos, ¿no? Para impresoras, los servidores, el mantenimiento de las aplicaciones móviles, si por ahí la empresa desarrolló una aplicación web, qué sé yo. Muy bien, se debe destinar también presupuesto de la empresa para temas de seguridad digital, de seguridad tecnológica, y se le debe empoderar a los responsables de tecnología de esa empresa para que tengan el suficiente respaldo de la directiva de la empresa y poder tomar iniciativas de seguridad, porque este personal, ese staff de TI, sabe de seguridad y sabe cuáles son esas buenas prácticas que debe implementar. Entonces hay que darle respaldo al personal de tecnología, hay que empoderarlo, hay que darle presupuesto. Entonces, con ese respaldo, digamos, ellos van a poder implementar ciertas medidas de seguridad. Ya lo decía, un antivirus típico. ¿Alguna otra medida de seguridad? Cuando hablamos ya de seguridad de las comunicaciones, hablamos de algunos dispositivos un poquito más especializados, que se denominan firewalls, por ejemplo, que son barreras de entrada para proteger las telecomunicaciones, nuestro acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Poder filtrar qué es lo que entra, qué es lo que sale hacia nuestra red. Y así hay una serie de tecnologías que afortunadamente en el transcurso de los años se han ido masificando. Hoy en día con el uso de los sistemas en nube también existen tecnologías de seguridad en nube que son bastante económicas de implementar. Entonces, una mediana empresa o pequeña empresa inclusive puede acceder a servicios de seguridad digital. Entonces, no pensemos que solamente eso es para las grandes empresas, las grandes corporaciones que tienen mucho presupuesto para gastar en seguridad. No, una pequeña o una mediana empresa hoy en día puede acceder a tecnologías de seguridad, puede acceder a servicios de seguridad sin ningún problema. Entonces, resumiendo, diría eso, ¿no? Darle la confianza y el empoderamiento suficiente al equipo de tecnología de la empresa, asignarle un presupuesto para que ellos empiecen a trabajar en temas de seguridad, porque son los expertos de la empresa que van a poder abordar ese tema, ¿no? Perfecto, perfecto. Y Guillermo, ¿hay alguna asociación, alguna institución, alguna entidad que nosotros podríamos acudir para que nos orienten? Por ejemplo, en derechos del consumidor tenemos Indecopi o propiedad intelectual, no lo sé, pero algún equivalente a eso tendríamos, Guillermo. Esa es una pregunta genial, la verdad que sí. Entiendo que el Estado peruano está haciendo esfuerzos justamente desde la Secretaría de Gobierno Digital, quizás ahí Mauricio podrá clarificar mucho más ese ítem, pero entiendo que el Estado peruano está haciendo esfuerzos ya desde hace algunos años por justamente conformar una especie de soporte orientativo a la ciudadanía, no solamente al ciudadano, sino inclusive a las empresas. En otros países del mundo esto ya existe. Hay un caso muy conocido en Europa que es el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad Español. Es una entidad que le pertenece al gobierno, pero que da soporte a empresas españolas, digamos, en justamente hacer diagnósticos situacionales en función de cuál es el estatus de ciberseguridad de la organización, hacia dónde debe ir. Es una suerte de consultoría, pero que le pertenece al Estado. Y muchos otros países en el mundo están tratando de replicar ese modelo porque han visto que funciona, ¿no? El Perú es uno de ellos. Hay otros países en Latinoamérica que también miran mucho al INCIBE y a España como un referente, porque realmente España es uno de los referentes a nivel mundial en lo que es políticas gubernamentales de seguridad digital, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Yo creo que en el transcurso de los próximos años vamos a tener algo así también por acá. Perfecto, Guillermo. Maurice, tal vez tú puedes complementar esta información, tal vez tienes ya alguna noticia al respecto, si podríamos acudir a alguna institución, o ya existe una institución en el Perú que un empresario, una empresa pequeña, mediana, los propietarios puedan solicitar asesoría, información, o hay cursos, o hay conferencias. Maurice, ¿qué sabes de esto? Bueno, sí, de hecho el Centro Nacional de Seguridad Digital tiene un mecanismo por el cual las personas se pueden capacitar completamente gratis. De hecho, a la fecha de hoy tenemos ya casi 38,000 personas capacitadas en cursos de ciberseguridad y dirigido a ciudadanos comunes que quieren tener los fundamentos básicos de la ciberseguridad, hasta, por ejemplo, personas que quieren capacitarse técnicamente en Linux Open Source.
¿Por qué esto del open source? Porque, como decía Guillermo y Herbert también han coincidido, hay empresas que son muy pequeñitas, que no tienen mucho presupuesto y que de repente pueden usar algunas herramientas open source que son gratuitas para gestionarse. El Centro Nacional de Seguridad Digital también tiene un mecanismo para poder reportar un incidente. Esto está en la página de gov.pe. Ahí pueden ustedes reportar un incidente y nosotros gestionamos el incidente tanto desde empresas del sector público como privado. Perfecto, entonces si yo quiero acceder a esta información, ingreso a la página del gobierno, ¿no es cierto? Que es gov.pe. Gov.pe. ¿Y qué busco? Puedes buscar el entrenamiento, puedes buscar, por ejemplo, reportar un incidente, o puedes buscar Centro de Conocimiento Digital, así se llama la plataforma. Centro de Conocimiento Digital, tomemos nota, yo ya lo hice. Sí, igual te voy a pasar los links directos para que de repente lo puedas compartir con la audiencia después. Perfecto, muchas gracias. Excelente, ya con información bastante práctica para nosotros, quienes debemos proteger también nuestra información de estos ciberataques. Herbert Calderón, Herbert. Los ciberataques, pues como estamos todos hiperconectados, prácticamente el mundo está hiperconectado, puede venir de cualquier sitio, ¿no? O sea, ya estamos totalmente globalizados, me imagino, en ese tema también. ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que los gobiernos, las empresas pueden hacer, deberían hacer, según tu criterio, Herbert, para evitar estos ciberataques? Gracias. Sí. Efectivamente, a nivel empresarial, y cuando hablo de empresas también hablo de la casa, ¿no? Porque la casa también es una vulnerabilidad. A veces uno llega y dice, bueno, ya hice todo en la casa, pero nuestros hijos, en nuestra casa también tenemos información, tenemos los teléfonos, el celulares con los correos corporativos, a veces llevamos la computadora a la casa y una serie de situaciones que a veces nuestros hijos también socializan por las redes sociales. Y también nosotros, para tranquilidad nuestra y que podamos dar lo mejor de nosotros, tenemos que tener la tranquilidad de nuestras familias. Nuestros hijos tienen que estar seguros y a veces por pequeños errores cometen una infidencia o son, digamos, captados por una banda de tráfico de no sé, en las redes sociales, ¿no? Y estos señores son artistas, ellos se preparan para engañar a la gente, te pueden engañar a ti, a mí, a Guillermo, a Maurice, nos pueden engañar, son mejor que el mejor artista de cualquier país del mundo, ¿no? Se preparan para eso y engañan a cualquiera. Y también crean situaciones antes de pasar a la empresa de desesperación, porque cuando uno está desesperado, dice, uy, en ese momento tú como estás nervioso y das tus datos para que te desbloqueen la cuenta, o te dicen, tu hijo está acá, tú en ese momento no te pones a pensar y dices, no, momentito, eso me están... No, en ese momento tú quieres solucionar el problema y el 90% de los incidentes es llevarte a esa situación de nervios para que cometas el error y des tus datos y digan, bueno, voy a desbloquear mi tarjeta, mi cuenta, porque si no mañana, que es viernes, sábado, bueno, tengo que viajar en el aeropuerto y cometes un error y te roban tus cuentas, y por esos 5 segundos de nervios, de desesperación, cometemos errores y ahí es donde te llevan los delincuentes. Bueno, el tema de la empresa es muy interesante porque, como dijimos anteriormente, y esto lo sé porque yo también soy examinador de fraude y conozco unas cifras, del 70% de los incidentes de pérdida que hay en la empresa, el 65 o 60% son por ciber. Pero de ese 65%, el 50% son hechos por empleados en resentimiento a su organización. Y el otro porcentaje es porque sienten que no es su responsabilidad. O sea, miren ese porcentaje tan alto de que a veces no tratamos a los empleados como equipo, no les negamos un permiso, les negamos un préstamo, no les damos ciertos alcances que ellos esperan, no les damos una palmadita, buen trabajo, los maltratamos, los acosamos laboralmente, etc. Entonces los empleados se resienten y dicen ellos, bueno, yo, como la empresa no me considera, entonces yo voy a hacer esto en contra de la empresa de venganza. Eso se llama el raciocinio. Es verdad, o sea, y por eso los empleados hacen. Entonces la empresa, ¿qué tiene que hacer? Hacer empatía con sus empleados.
reunirse, darles agasajos. Hay muchas empresas que lo manejan excelente, ese tema social, socialización. Les dan los alcances, los fortalecen, les dan bonos, felicitaciones. No se necesita dinero, sino simplemente una felicitación, algo que los empleados se sientan en su casa y que al jefe no lo vean como jefe, porque ese concepto de jefe ya fue antes, ¿no? Lo vean como un amigo, como un coach, como un hermano, como un amigo que les puede solucionar. El jefe ya no es el lineal, sino es el amigo. Y que el empleado le diga, mira jefe, hay esto, hay el otro, no te preocupes hijo, anda. Y esa fidelidad y esa empatía te va a dar bonos. Y vas a atacar ese problema que tienes del auto ciber o el auto daño que se generan los empleados a la empresa. Eso es muy importante y a veces no lo hacemos. Es tan sencillo. Yo, por ejemplo, soy responsable de la seguridad patrimonial y cuando me dicen, preséntame a tu equipo de trabajo, mi equipo de trabajo es toda la empresa. Todos es mi equipo de trabajo. Porque yo no trabajo en un departamento, está bien, pero todos los departamentos, las áreas de la empresa son mi equipo de trabajo. Con todo coordino y tengo empatía, mi puerta está abierta, los ayudo en temas de todo. Y ellos se fidelizan, esa es la palabra, la fidelización. Y con eso vas a tener un gran porcentaje de situaciones evitadas, sobre todo en el tema de ciber, porque tanto Mauricio como Guillermo saben que los empleados mismos constituyen una amenaza, pero son ellos mismos, pero se han resentido contra un maltrato en la empresa. Es tan fácil, pero no lo entendemos. En mi empresa a veces hay, a veces no hay. En otras empresas hay más o menos, pero debemos tener unas políticas coherentes de fidelización de los empleados y ellos cuando se fidelizan van a abrirse y van a escuchar toda y van a activar todas las medidas que estamos comentando. Y eso, no olvidarse que eso se tiene que transmitir a las casas. Cuando yo les doy una charla de seguridad patrimonial ya para acabar, no solamente les hablo a los empleados, sino les hablo como padres y les digo esto a sus hijos. Y hacemos a veces reuniones con los hijos y les hablo de seguridad. Y eso debe transmitirse a toda la familia. Muchas gracias. Herbert, muchísimas gracias, porque además estaba pensando que en algún momento, en una conferencia en uno de los gremios más importantes en Lima, gremio empresarial, uno de los expositores mencionaba que el 72% de las innovaciones en las empresas vienen de los trabajadores. Solamente menos de un 20% viene de los clientes y la diferencia, que ya es mínima, viene de los centros de innovación que implementan las empresas. Fíjate qué importante es el factor humano, pues nuestros colaboradores en la empresa, esos son los colaboradores, y están produciendo el 72% de la innovación. Y acabas de mencionar una cifra muy parecida respecto a los problemas que hay de hurto, de pérdida de información y otro tipo de medidas Entonces, Herbert, aprovecho esta conversación para que, además de esta recomendación fantástica de lograr esta fidelidad, este trabajo en equipo, esta lealtad, este compromiso con la empresa, gracias a ser también uno leal y fiel con sus colaboradores, ¿podrías dar algunas otras recomendaciones que un empresario debería tomar en la empresa, independientemente de esta que ya nos quedó muy clara y que te agradecemos? Sí, claro, con gusto, muchas gracias. Y el otro factor, que ahora con un poquito más de tiempo, es involucrar a los empleados. ¿Y cómo se hace eso? Aparte de la fidelización, es formar equipos de trabajo, o sea, capacitarlos, como dijo Mauricio, e involucrarlos en proyectos de TI, por ejemplo, ¿no? El TI es un tema que no solamente está en manos de los especialistas, sino de toda la organización, eso ya quedó claro. Y que los empleados constituyen una de las amenazas, también quedó claro. Lo tercero es, si esos empleados constituyen una amenaza y pueden tener ideas innovadoras, que es lo que dices tú, yo quería formar equipos de trabajo. Formo equipos multidisciplinarios, pongo un técnico en el tema y comienzo a procesar ideas y a darles trabajo, tareas, para que ellos se sientan, digamos, involucrados en el tema. Y eso va a dar dos resultados. Ahí los fidelizas y segundo, los involucras y los haces partícipes del proyecto. Cuando ellos se sienten partícipes, ellos lo sacan adelante y van más ideas, y eso es una manera
excepcional de lograr la fidelización y que ellos den resultados e involucrarlos. Entonces es un tema de concientización y que la concientización también sea global. O sea, ese es un tema que discuto bastante en el trabajo y con otros profesionales. Y muchos dicen, pero la conciencia de seguridad en ciber, pero la conciencia de seguridad en seguridad industrial, pero la conciencia de seguridad en medio ambiente, no, un momentito. La conciencia es una sola. Y la conciencia es producir con seguridad, con temas de tecnología, con temas de medio ambiente, con temas de calidad. No es que la conciencia es una sola. Tu conciencia es que mi empresa continúe trabajando y opere. ¿Y para qué? Para eso debe seguir la seguridad patrimonial, industrial, ciber, todo. Entonces no está separado, segmentado. Ese es un error que cometemos. La conciencia es una sola. ¿Cuál es? Producir. Dentro de eso está que yo tengo que cuidar mis activos, cuidar mi información, que el empleado sienta que las cosas son de él y que sin eso no va a poder la empresa operar y por lo tanto no va a haber trabajo. Lograr esa fidelización y participación, ahí están las dos palabras resumidas, fidelización y participación. Yo creo que esa es la raíz para construir una fortaleza bien estructurada y que den frutos. Un árbol con raíces profundas y que den frutos. Yo creo que esas dos cosas, yo no más, porque los empresarios dicen esto, no. Fidelización y participación. Gracias. Gracias, Herbert. Maurice, regresamos contigo. Maurice, ¿cuál es el futuro de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde son las tendencias? ¿Cuáles son las prioridades de los investigadores, estudiosos, conocedores sobre temas de ciberseguridad? Tal vez también nos comentas qué países o qué empresas son las líderes en estos temas, en la investigación de estos temas. Sí, permíteme antes, he escuchado algunas ideas que me han hecho acordar de un tema que me gustaría comentarte, si me permites. No, encantado, Maurice, por favor. Fíjate que de las comisarías, del 100% de denuncias que llegan, estaba recordando, 80% son denuncias, fíjate, por delito de fraude informático. Wow. El 80%. Y ahora voy a poner un caso de ese 80% para que veas lo drástico que puede ser esto. De esos tenemos casos de un tema técnico que se llama swing swapping, que vamos a decir que es te clono el teléfono. Este tipo de delito, fíjate, tiene más o menos 50 denuncias por día, según fuentes de la divindad, y genera una pérdida económica para las personas que han sido víctimas de este tipo de delito de 100.000 soles por día. Si multiplicas por 365 días que tiene el año, tienes 36,5 millones de monto de defraudación por este delito. Eso nos hace ver que no estamos hablando de delitos pequeños. ¿Y qué es el swing swapping? Es cuando alguien anula tu teléfono y saca un chip nuevo y reemplaza tu teléfono. Y a partir de ese momento puede conectarse a tus bancos, a una serie de entidades financieras que tú tienes y hacerse pasar por ti. Así que eso nos hace ver la importancia también de ponernos a pensar que en el momento, y eso va para toda tu audiencia, que en el momento que tú pierdas la conexión del celular, la acción inmediata es llama a tu operador y procede a bloquear tus cuentas en el banco. Así tengas una duda, preferible será mejor que las bloquees para que te evites la pérdida económica. Y respecto a tu pregunta, el futuro de la ciberseguridad está netamente en la inteligencia artificial. De hecho, lo que hemos visto es el empleo de la inteligencia artificial no solamente para tomar medidas de ciberseguridad, porque hay muchas herramientas que implementan esos componentes, sino vemos cómo la inteligencia artificial también es usada para atacar. Y voy a ponerte un ejemplo. Alguien inyecta un malware. ¿Qué cosa es este término de malware? Es un código malicioso que empieza a pasearse por toda la red. Pero de pronto lo que hace es, va a una laptop, prende la cámara y mira la cara de una persona. ¿Esta persona es Guido? No. La siguiente. Y sigue buscando hasta que llega a tu computadora, reprende la cámara un ratito y se fija que eres tú, por tus facciones. Inmediatamente produce el ataque. Fíjate a lo que hemos llegado. Hemos llegado a herramientas que pueden empezar a tomar interacción ya en base a rasgos o a diferentes patrones. La inteligencia artificial es el futuro. ¿Quién lleva mucho adelanto en esto? Es definitivamente países como Israel, Estados Unidos y Rusia, que son los países que generalmente tienen mayor aporte a nivel de programación, a nivel de código, tanto para el lado bueno como para el lado malo.
¿no? Sobre todo en el tema ruso. De hecho, muchas de las piezas de malware que encontramos en el mercado son piezas rusas. Así que es un referente a ver estos países que tienen, de hecho, muchas startups relacionadas con el tema de ciberseguridad, Guido. Excelente, sí, efectivamente. La primera vez que estuve visitando Israel, tuve la oportunidad de enterarme un poco más de la importancia que le daban a este tema y efectivamente no les faltaba razón. Y bueno, vamos a regresar con Guillermo, ya estamos avanzando, pero todavía tenemos unos minutos. Guillermo, tu opinión, ¿hacia dónde está yendo la ciberseguridad? ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad? Ya hemos hablado de la inteligencia artificial. ¿Qué otros componentes más tenemos, Guillermo? Sí, definitivamente, como comentaba Mauricio, la inteligencia artificial es el futuro de la ciberseguridad y ya lo está haciendo, ¿no? Tanto en mecanismos de ataque como mecanismos de defensa. Pero también la tecnología digital evoluciona a un ritmo rapidísimo. Entonces, eso lo que ocasiona es que se empiecen a introducir nuevos riesgos digitales o nuevas amenazas digitales que antes no existían y van apareciendo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Hoy en día es totalmente normal tener Smart TVs en nuestra casa, televisores conectados a Internet. Hace 15 años, eso era pues algo medio futurista, ¿no? Era como una tendencia, algo que se venía para el futuro, pero no existía. Hoy en día es una realidad. En el tiempo, lo que vamos a ver, sobre todo con la llegada del 5G, por ejemplo, y esta tendencia del IoT, dispositivos IoT, ¿no? Tecnologías conectadas a Internet, lo que vamos a ver es que van a ir apareciendo mucho más dispositivos domésticos, por ejemplo, poco convencionales conectados a Internet, electrodomésticos. Entonces, de pronto, en algunos años será totalmente usual poder tener refrigeradoras conectados a Internet, dispositivos de cocina, dispositivos de domótica de la sala conectados a Internet, y con aplicaciones móviles vamos a poder empezar a tener control remoto y casi total de las funciones de un hogar, lo que se llama un smart house, una casa inteligente, ¿no? Entonces, pero eso, que es posible gracias al adelanto tecnológico como el 5G, por ejemplo, todo eso también va a introducir nuevos riesgos digitales. La información nuestra va a estar mucho más expuesta que antes. Entonces, es ahí cuando las personas vamos a tener que ser mucho más conscientes de qué acciones tomar cuando utilizamos nuestro teléfono móvil, cuando compramos un dispositivo de domótica, cuando tenemos que configurar un dispositivo de nuestra casa que va a estar conectado a Internet, pensar muy bien qué contraseñas vamos a poner, asegurar muy bien nuestras redes Wi-Fi domésticas. Entonces, vamos a tener que ser mucho más conscientes de nuestra seguridad digital, en nuestra seguridad en el ciberespacio, porque el mundo se va a volver cada vez más digital, los negocios se van a volver cada vez más digitales y vamos a vivir en un mundo mucho más hiperconectado. Entonces, la ciberseguridad va a trascender más allá del mundo corporativo y va a ser un problema ya lo está haciendo, ¿no? Ya con las cifras que nos comenzaba Mauricio hace un rato, ya es un tema el delito informático, pero lo va a hacer aún mucho más. Entonces, por ese lado, el futuro que se viene es con mucho más agresividad por el lado de los cibercriminales, porque ahora van a tener más puertas de acceso, van a tener más vías por las cuales pueden obtener lo que ellos quieren, que es robar información en muchos casos, y también eso va a implicar que las personas, por un tema de autoprotección, vamos a tener que aprender cómo defendernos y cómo protegernos en este entorno que va a estar hiperconectado. Por eso que ahí va a cobrar mucha importancia que también seamos capaces de educar y concientizar a nuestra población. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias, excelente intervención. Maurice, ¿podrías en estos últimos minutos, tenemos 2-3 minutos, dar una reflexión final a modo de conclusión, a modo de hablarle al público y decirle a nuestra audiencia y darles algunas recomendaciones puntuales, Maurice? Claro que sí. La primera y la más importante es entender el rol de mi información, mi privacidad. Tengo derecho a mi privacidad, pero eso empieza por el comportamiento que tú tengas. Y el comportamiento que también les expliques a tus hijos, porque probablemente tú seas muy proteccionista de cierta información que publiques en las redes sociales, pero tu hijo por detrás está que publica mucha información, incluyendo fotos de tu casa. Creo que es un tema familiar. Es decir, la conciencia, la capacitación tiene que ser un tema también de hogar, explicarles a los niños cómo deben enfrentar las redes sociales.
Entender también que en el mundo físico tenemos un face to face, una cara a cara, pero en el mundo digital no. No sabemos quién está del otro lado. La empresa pequeña es igual que la empresa grande. No tienes manera de diferenciarlo. Es más, una empresa pequeña puede verse muy bonita o un sitio falso puede verse muy bonito. Así que también entender los riesgos digitales, sobre todo también explicarle a nuestros hijos que normalmente la persona con la que está chateando no necesariamente es quien dice ser. Y otro aspecto muy importante para las empresas es la recomendación de tener los equipos de respuestas ante incidentes de seguridad, que ya lo he nombrado, tener el monitoreo permanente de sus instalaciones, si no, de repente pueden tercerizarlo también con una empresa especializada en esto. Y hablábamos también del tema de la industria. La industria es lo que llamamos los activos críticos nacionales en nuestro país. Esto es otro mundo, es el mundo del OT. Son otro tipo de dispositivos que también debemos proteger y ahí la importancia de una reflexión que siempre yo hago. Recuerden que no podemos proteger lo que no conocemos. Primero debemos tener conocimiento de la tecnología para poder reforzar nuestras capacidades de seguridad. Excelente, Maurice, muchísimas gracias. Herbert, te pido lo mismo. Tenemos un par de minutos para que nos des tus palabras finales a modo de conclusión y de reflexión. Gracias. Yo creo que pensando bien, como dice Maurice también, y soporto la idea, el tema del concepto familia. El tema del concepto familia no solo en casa. Mucha gente dice, no, mi familia. No, la familia está en el trabajo también. Tu empleado, tu jefe también, o sea, se ven todos los días y estamos en el mismo ambiente y cuando uno está en familia comparte. Y entonces ese aspecto de compartir y, por ejemplo, llegan algunas pautas, compartirlo en trabajo, compartirlo con la familia, con los amigos, para que todos estemos prevenidos y logremos evitar ciertas situaciones. Entonces el tema es compartir y, para finalizar, compartir buenas cosas. También debemos diferenciar entre qué debemos compartir, porque hoy día pues tenemos fake news por todos lados y eso no es bueno compartir. Entonces tenemos que tener un aspecto de familia, lo cual nos va a llevar a compartir buenas prácticas en el trabajo, en casa, con los amigos. Muchísimas gracias a los tres. Hemos estado con Herbert Calderón. Él es director de seguridad patrimonial de la línea 2 Metro de Lima. Hemos estado con Guillermo Cortijo, oficial de seguridad, información y ciberseguridad de CELEPSA. Y Maurice Víctor Francinet, responsable del Centro Nacional de Seguridad Digital del Perú. A ellos mi agradecimiento. Realmente ha salido un programa muy útil, muy instructivo. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Hemos salido muy beneficiados y ojalá que coincidan conmigo nuestros televidentes, las personas que nos han acompañado. Bien, permítame como últimas palabras anunciar, estoy organizando, usualmente yo soy especialista en pequeñas empresas, en emprendimiento, sobre todo en emprendimiento. Tengo 30 años trabajando en el tema y estoy organizando un curso que es Emprende sí o sí. Este es un curso, el módulo 2, un módulo avanzado. Y por favor, los que estén interesados pueden escribirnos a culturaemprendedora10@gmail.com, culturaemprendedora10@gmail.com, y también nos pueden enviar un WhatsApp al 935 30 16 75, 935 30 16 75, y pregunten por nuestros cursos de emprendimiento. Nosotros felices de acompañarlos y poder apoyarlos para que puedan emprender sus propios negocios. Tenemos una frase que la utilizamos y decimos que el desempleo no te sorprenda. Hay que prepararse y para eso estamos en CISA listos para acompañarlos en estos emprendimientos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Nos vemos el próximo viernes en otro webinar del futuro. Muy buenas tardes.